Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Don Catanazova, yo hago parte de un proceso que se llama Fuerza Común. Soy vocera del Congreso Nacional, del Congreso de los Pueblos, soy vocera nacional y también hago parte de esta apuesta que hemos hecho del Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz. Hola, ¿cómo están? Ante todo un saludo muy caluroso desde aquí de Bogotá, sobre todo calorcito porque a lo mejor allá estarán con mucho frío. Así que, y felicitaciones por este encuentro tan importante que seguro va a aportar mucho a esta ruta, a este camino de construcción de una sociedad distinta con la participación de todos y todas nosotras. Yo soy Diana Sánchez de la Asociación Minga y también hago parte del Comité de Impulso de la propuesta Mesa Social para la Paz. Bueno, pues nosotros queríamos compartir unas reflexiones como del trabajo que hemos venido adelantando aquí. También quería mandarles un saludo muy fuerte. Primero también agradecerles como por la invitación, porque creemos que hacen falta muchísimos espacios como de encuentro y de conversación. Este debería ser un momento de mucha conversa, de mucha conspiración, de mucho diálogo, y nos preocupa a veces sentir que en vez de eso pues lo que nos estamos enfrentando es un escenario de muchísima fragmentación, de muchos silencios, la gente preocupada con cada uno como intentando por su lado tratar de solventar las cosas, y pensamos que lo que está pasando en Colombia es justamente como un sacudón para intensificar mucho más esos encuentros, diálogos que también nos permitan una mayor creatividad frente a lo que tenemos que hacer como sectores en lucha, como procesos sociales, como organizaciones políticas, como colectivos de trabajo, como intelectuales, bueno, cada uno y cada una desde el escenario donde está y desde donde le apasiona trabajar, pero digamos que ese encuentro para ir mirando cómo enfrentamos este contexto es muy importante. Entonces, un gran saludo a ustedes pues que se han tomado el tiempo, los recursos y la disposición y la voluntad para estar allí. Nosotros pensamos, queríamos como compartir con ustedes algunas reflexiones frente a lo que ha implicado este momento de construcción de acuerdo de paz en Colombia, ¿cierto? Sin duda, la decisión de acabar la guerra o de terminar un ciclo de un tipo específico de guerra que existía en este país, de la guerra insurgente, digamos, ha sido muy importante. Y este momento que llamamos genéricamente como el momento de los acuerdos de paz, pues sin duda se constituye como el constructor de un nuevo momento de país, o sea, como un punto de quiebre. Pensamos que eso es una cosa que no hay que dudar, a pesar del revés que han tenido, digamos, el proceso de implementación temprana de los acuerdos de paz construidos con las FARC, digamos, a pesar de los reveses, pensamos que no hay que dudar que este es un momento de cambio y es un momento de quiebre en el país. Eso porque a veces evaluamos los eventos muy a partir de, los momentos más bien, muy a partir de ciertos eventos, y pues lo que este momento nos está dando a entender es que efectivamente los acuerdos de paz, la manera como se diseñó una forma para acabar la guerra, sí toca y pisa los callos fundamentales de los poderes establecidos, de los poderes del statu quo, digamos, político, económico, cultural en este país. Pisó los callos, puso los puntos sobre los íes, no porque en otros momentos de la lucha no se hayan puesto, pero digamos, se plantó en decisiones, ¿cierto? En decir, estas definiciones se toman de que se van a tomar, de que se van a adelantar este y este tipo de medidas frente al tema de tierras, frente al tema de poder político, frente al tema de la participación social, y efectivamente lo que ha hecho pues el sujeto o los sujetos que componen nuestra clase política tradicional y nuestra élite económica sin duda pues han reaccionado de la manera como suelen reaccionar, y es como en un alzamiento para la defensa total de sus privilegios y de sus digamos, de su economía, de su construcción de economía política propia, y pues en esa disputa estamos. Entonces la primera reflexión que queríamos dejar es, no hay que dudar que este momento de construcción de paz es un momento trascendental para el país, y no hay que dudar que es un momento de lucha y de disputa, digamos, no es un momento de algo que ya se haya ganado y simplemente se va a entregar a implementar, sino es un momento de mucha disputa y de lucha. Y en eso nosotros queremos hacer énfasis en esta corta intervención que tenemos con ustedes, en los temas como de poder y participación, que es el segundo punto que queremos poner sobre la mesa, ¿cierto? Nosotros hemos insistido mucho en el tema de apertura de los escenarios de participación social, no porque lo veamos solamente como una disputa por mecanismos o una disputa
por políticas públicas, sino porque lo vemos como una estrategia total que puede permitir, que puede permitir transformar elementos en la correlación de fuerza social y política en el país, porque solamente la apertura de más voces, de más manos, de más propuestas, de más capacidades de decisión, desde la gente que ha venido construyendo región, barrio, vereda, territorio, pero también comunicación, pero también cultura, pero también ciudadanía en diversos aspectos, es lo que nos va a permitir, digamos, que haya nuevos sujetos políticos en el juego en Colombia, y eso a su vez va a permitir que haya otras dinámicas económicas, otras dinámicas culturales. Mejor dicho, el tema de la apertura política es un tema fundamental, nos llaman la profundización de la democracia, y allí está ubicado el asunto de la participación social, que es como también queremos hacer énfasis en eso, es allí, no es solamente un tema instrumental. Y en ese sentido yo cierro haciendo como un pequeño balance de lo que ha pasado con el tema de participación y digamos poder político y participación social en el Acuerdo de La Habana, que tenía varios elementos muy estructurados en ese sentido. Ahora, haciendo un aporte que queríamos mencionar, y es que el proceso de negociación de La Habana fue un proceso que terminó cerrándose bastante a la participación social. Digamos, no fueron aceptadas de parte del gobierno propuestas que permitieran mayor amplitud en la participación, y eso tuvo sus consecuencias, ¿cierto? La gente se desentendió del acuerdo, fue un acuerdo muy desconocido para el país, un primer golpe nos lo dio el plebiscito, bueno, pero ya en otros momentos seguramente podremos profundizar en eso. Entonces, ¿qué elementos frente al tema de participación hay en el acuerdo de paz de La Habana y qué sucedió con ellos? Un primer elemento tiene que ver con las circunscripciones especiales para la paz, que justamente estaba concebido como un espacio para que, digamos, víctimas y miembros de organizaciones sociales de personas que han sido afectadas por la guerra o por el conflicto armado en Colombia pudieran participar en el poder político. Hoy, hace unas horas, ese acto legislativo se cayó en el último día posible, a la última hora posible, como sabíamos que lo iban a hacer, no sabíamos, digamos, pero sospechábamos ya hace unos días que iba a pasar así, a través de unos chantajes y unas manipulaciones y unos engaños en los cuales ya estaba aprobado el acto legislativo y lo devolvieron los conservadores, aparentemente para ampliar la participación de las mujeres, y terminaron tumbando el acto legislativo, ¿cierto? En general, todo este proceso de fast track ha sido tratado con una mezquindad increíble por parte de la clase política colombiana que está representada en el Congreso de la República, y algo que se suponía en este país, y es que teníamos una democracia presidencial, ¿cierto? Que no es que nos gustara ni estemos defendiendo, sino que había una capacidad del Poder Ejecutivo Máximo Nacional de definir, pues ha quedado bastante claro que el Congreso de la República, cuando se engancha y cuando está, digamos, en el medio de la definición de temas tan fundamentales para el país como estos, pues tiene todo el poder para mandar para la porra absolutamente todos los demás actores políticos del juego y quedarse con las definiciones últimas. Es un Congreso de la República que realmente ha hecho un papel vergonzoso y que realmente, digamos, nos habla de la importancia de sus escenarios también de participación política. Entonces el tema de circunscripciones se cayó, con lo cual se cae toda una visión que tenían los acuerdos de paz de La Habana en este momento, de cara a la participación, de abrir una participación hacia esa Colombia profunda, esa Colombia regional golpeada por el conflicto, que nunca logra expresarse políticamente sino a través de la movilización, sino es a través de la protesta, y de la propuesta también sin duda, y abrirle un espacio en el poder político formal. Las élites estaban muy asustadas por este tema porque sí cambiaba correlaciones de fuerzas locales y regionales, que son muy importantes aquí, y efectivamente lograron tumbarlo. Un segundo elemento, bueno, allí seguramente habrá una ola de movilización social, seguramente habrá una reacción, esperamos nosotros y pedimos que nos ayuden con eso también, una reacción de parte de los garantes internacionales del proceso que sin duda pues tienen que pronunciarse frente a lo que ha pasado con el acuerdo de paz y con el fast track. Un segundo elemento tiene que ver con la reforma política, que hacía parte del mismo punto 2 de los acuerdos de La Habana, la reforma política que se quedó también corta, o sea, digamos, no se aprobó, ayer se cayó también en el penúltimo día de aprobación del fast track. Se cayó después de que ya había sido manoseada, digamos, de tal manera que hasta las mismas FARC pidieron antier que fuera bajada de la agenda legislativa porque ellos no querían que se aprobara como parte de los desarrollos del acuerdo de paz una reforma política absolutamente, digamos, minúscula y absolutamente manipulada por el clientelismo político.
Creo que esos dos elementos nos demuestran, bueno, la tercera, y ya digo la reflexión, la tercera tiene que ver con la ley de participación. En los acuerdos de La Habana, también en el punto 2, está concebida una nueva ley estatutaria de participación. Se hizo todo un proceso amplio, de convocatoria amplia, un poco institucionalizado, pero digamos abierto al mismo tiempo, para generar unas representaciones desde los sectores sociales en su versión más amplia y como regionalmente también representada, para que se escogiera un comité que construyera una propuesta de ley. En ese comité trabajamos 23 personas, logramos sacar una propuesta ciudadana de participación social, y esa propuesta ciudadana fue también ahogada, digamos, nunca fue reconocida desde el gobierno recogió eso y dijo que iba a presentar una propuesta recogiendo los elementos. Presentó una propuesta en la cual no se recogieron los elementos mayoritariamente, y finalmente ni siquiera su propia propuesta que elaboró el gobierno la pasó como parte del fast track. Estas tres cosas que nos demuestran, ¿cierto?, que el tema del poder político y de la reestructuración de las maneras de tomar las decisiones en este país, de dónde se toman, quién las toma y qué tanto en ellas pueden participar las personas, las organizaciones sociales, la ciudadanía del común que no se siente satisfecha con las representaciones políticas que tiene, quienes ya estamos organizados, digamos, nos demuestra la importancia que esto tiene. O sea, el tema de participación política es un tema central, y en el cual nuestras élites tradicionales están agarradas pues como pulgas de perro para no soltar nada de lo que ya tienen ganado, porque les da pavor, absoluto pavor, abrir hasta el más mínimo. O sea, esto que decíamos, que el acuerdo de paz era una ventana que se abría, una pequeña ventana que nos permitía que entrara aire, que nos permitía, ellos no van a dejar ni siquiera abrir la ventana un poquito, van a intentar asfixiarnos. Y lo último que quiero decir, antes de dar la palabra a Dianita, es el tema de los PEDEX, que es como el último mecanismo que estaba, digamos, grueso concebido en los acuerdos de La Habana, que es en los planes de desarrollo con enfoque territorial, y tiene una versión espejo, digamos, específica para las zonas donde hay cultivos de coca en gran cantidad, y frente a cómo se implementaría la sustitución. Esto es un mecanismo que todavía está a la expectativa, digamos, está reglamentado y está concebido para ser implementado a nivel regional y territorial local. Sin embargo, ha habido una disputa muy fuerte de parte del gobierno para no dejar que las organizaciones sociales, los procesos de pueblos étnicos, los procesos de mujeres, los procesos campesinos en general, todos los procesos en lo rural organizados en esas regiones, que puedan participar o que sean reconocidas con sus construcciones ya existentes previamente, digamos, para ser base e insumo de esos PEDs, que es el que nosotros pensamos debe suceder. Los planes de vida de la gente deben ser reconocidos como fruto, o como más bien insumo para esos planes de desarrollo con enfoque territorial, y a partir de ahí tenemos unos retos en términos de la construcción territorial, de la movilización social y de la capacidad de renovación política en las representaciones que el próximo año este país tendrá que decidir electoralmente. Muy bien, bueno, me corresponde a mí compartirles a ustedes un complemento de esta reflexión de contexto en la construcción de paz, que, como ustedes bien lo saben, pues se ha tornado muy difícil, muy complejo, porque desde un inicio nosotros, como lo hemos dicho, el proceso de paz es un escenario de disputa de poder, de disputa política, y efectivamente en lo que ha pasado en el Congreso de la República, y como lo anota Donca en este año de implementación, se evidencia que efectivamente el establecimiento, sus élites gubernamentales, políticas, económicas, que hacen todo un todo, solamente pretendían con esta coyuntura de paz desmovilizar a las insurgencias a cambio de nada, a cambio de ningún cambio, de ninguna transformación, de no ceder nada en su vida tranquila y generosa como la tienen. Pero por otro lado, los sectores populares, sociales, alternativos, buscando que en este escenario se superara el conflicto armado por la vía política, pero también con unas reformas, unos cambios, al menos mínimos, si podemos hablar de una democracia plena. Eso es lo que se está evidenciando en este momento, y hoy lo podemos decir con mucha propiedad. También hablaba Donca de la ruptura de paradigmas. Sí, aquí hay una ruptura de paradigma, y uno de esos temas
fundamentales a los que el establecimiento no quiere ceder, y para nosotros es estratégico el tema de la participación, que no es solamente una condición para la superación del conflicto armado, la construcción de paz, sino en la esencia, en la base para la construcción de una democracia. Por eso es que aquí queremos hablar de cómo está la apuesta de lo que hoy llamamos la Mesa de Quito, que es la mesa de conversaciones o negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, donde la sustancia, lo esencial está en la participación, y de ahí se desprende el debate sobre la democracia para la paz y, por supuesto, las transformaciones o los cambios que deben de haber allí. Decir en ese sentido que, a pesar de lo que está pasando en este contexto de implementación de acuerdos, del fracaso por parte del establecimiento que hace abortar todo este proceso y nos pone en una situación de mucha desesperanza, decir que, por el contrario, siempre tenemos que tener una expectativa, y este proceso de Quito y este ánimo que tenemos las organizaciones sociales, populares y varios sectores de seguir forjando la construcción de paz es una gran oportunidad, e insistimos que participación es estratégico. ¿En qué vamos, digamos, con esta otra mirada de la coyuntura de paz? En la participación. Decir, de un lado, que seguimos insistiendo en que la construcción de la paz tiene que tener personas de carne y hueso de los territorios, que no es otra cosa que las comunidades que han resistido, que han aguantado la guerra, pero también que han construido planes de vida, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tiene que ponerse a jugar en la construcción de paz. Decir que tiene que ser la paz desde los territorios, que tiene que ser vinculante, es decir, que lo que se discuta, que lo que se acuerde, tiene que ser lo que la gente quiere, piensa, necesita y ha venido acumulando históricamente, y no solamente lo que quiere un gobierno que efectivamente lo que busca, ya lo dije y lo reitero, es de movilizar unas insurgencias para tener todos los territorios tranquilamente y poder entrar con todas sus inversiones económicas. ¿En qué vamos entonces un poco en esa participación en la mesa de Quito? Especialmente para que ustedes, pues seguramente lo conocen, pero desde nuestro punto de vista, qué se ha venido ganando, cuáles son las dificultades y cuáles son, digamos, como los retos. Decir que en la mesa de Quito la está moviendo la participación, y si bien los medios de comunicación no están mostrando en pleno esa participación, el hecho de que se hayan hecho ya las audiencias, creo que fueron 16 audiencias, cuyo objetivo era que la gente que participamos en ella dijéramos cuál nos imaginamos debe ser el mecanismo de participación. Durante estas audiencias pues hubo la participación de más o menos de 210 personas, representantes o voceros y voceras de procesos sociales, de alcaldías, de gobernaciones, de iglesias, de diferentes comunidades y diferentes territorios. Y esto fue muy interesante porque, si bien el gobierno no ha permitido que los medios de comunicación tengan acceso a estos escenarios, elementos muy positivos es que se haya hecho aquí en Colombia. Estas audiencias se hicieron entre la población de Tocancipá, aquí en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, pero también aquí en Bogotá. El hecho de que se haya trasladado esa participación previa aquí en Colombia ya es una ganancia política, porque de paso se está trayendo ese proceso a Colombia y al territorio colombiano, y no se hace en el extranjero, porque así pues la gente no entiende, no asume y no comprende cuál es la discusión. Otro elemento muy interesante es que, en términos generales, quienes estuvimos en las audiencias identificamos que los participantes consideran que el proceso entre el gobierno y el ELN y la sociedad, porque ese ya es un tercer actor muy importante en ese proceso, va a ser desde los territorios, debe ser desde los territorios. No sabemos cuáles, no sabemos cuántos, pero